¿Y qué tal? Sean bienvenidos por primera vez a este tu sitio, donde escucharás buenos podcasts educativos. Sin más que decir, te doy un breve resumen de quién y qué temas trataremos. Este mes nos toca hablar del emblemático escritor Juan Rulfo, así como hablaremos de su vida, obras, premios, algunas fechas importantes que marcaron su vida. Así que sin más, podemos comenzar con esto. Para empezar, ¿quién fue Juan Rulfo? Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917 en Acapulco, San Gabriel, distrito de la ciudad de Sayula, estado de Jalisco, México. Su padre murió asesinado el 1 de junio de 1923, cuando él tenía 6 años. Su madre murió poco después, en 1927, quedando así bajo la custodia de su abuela. Posteriormente entró en un orfanato de Guadalajara. Ingresó en la escuela primaria en 1924. Vivió su infancia en el campo, en su tierra natal, donde fue testigo de los violentos episodios de la rebelión cristera entre 1926 y 1929. En 1933 quiso ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar en huelga decidió trasladarse a la Ciudad de México. Asistió como oyente al Colegio de San Ildefonso a los cursos de Historia del Arte. Durante 1934 comenzó a escribir y a colaborar en la revista América. Desde 1938, Juan Rulfo viajó por regiones del país en comisión de servicio de la Secretaría de Gobernación, cultivando su pasión por la cultura y la antropología de su país. En 1946 comenzó a trabajar para la Goodrich Euskadi como agente viajero y allí inició su notable labor fotográfica. Durante su vida publicó varios libros de fotografías. En 1948 se casó con Clara Aparicio. En 1952 obtuvo varias becas concedidas por el Centro Mexicano de Escritores. Pasó a trabajar en el departamento de publicidad de la Goodrich y de 1954 a 1957 colaboró en la Comisión del Papaloapan y fue editor en el Instituto Nacional Indigenista en la Ciudad de México. Sabemos entonces que su primera novela, Los hijos del desaliento, la comenzó a escribir en 1938 y en 1942 aparecieron publicados dos cuentos suyos en la revista PAM, que formarían parte de El llano en llamas 1953, junto con otros que fueron apareciendo en revistas. Tenemos entonces sus obras. Con solo dos obras, el libro de cuentos El llano en llamas y la novela Pedro Páramo, Juan Rulfo se convirtió en uno de los grandes escritores en lengua hispana del siglo XX. Algunas de sus obras fueron El llano en llamas, publicada en 1953, Pedro Páramo, publicada en 1955, El gallo de oro y otros textos para cine en 1980, Juan Rulfo, publicada igualmente en 1980, Inframundo, El México de Juan Rulfo en 1983, así como Pedro Páramo. Dos capítulos de su novela Pedro Páramo en 1955 se publicaron en revistas y después el libro, traducido casi de inmediato al alemán por Mariana Frank en 1958 y algún tiempo después en otros idiomas como inglés, francés, sueco, polaco, italiano, noruego o finlandés. Así como también fue guionista. Fue autor de alguno que otro guión, como El despojo, sobre una idea original suya. El gallo de oro, 1964, basado en una idea del novelista con guión de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Y La fórmula secreta, 1965, de Rubén Gámez con textos de Rulfo. Otra obra igualmente conocida es Los cuadernos de Juan Rulfo. Hay que señalar que gracias a los borradores de sus cuadernos publicados en 1994 se evidencia el proceso de escritura en el cual Pedro Páramo se ha decantado en manera parecida a la poesía de César Vallejo, a fuerza de cortes sobre el cuerpo mismo del texto, despojándolo de cualquier demasía expectativa o narrativa.
Además, fue emparentado con la tradición de la literatura de la Revolución Mexicana, Azuela Guzmán Muñoz, luego Revueltas, 1943, o Ñáñez, 1947. Sin lugar a duda, antecedentes importantes de su obra, aunque pronto acaba con estos escritores inaugurando un nuevo lenguaje y una nueva forma novelística. Eligio García, hermano del escritor colombiano Gabriel García Márquez, cuenta que la primera frase de Cien años de soledad en boca del coronel Aureliano Buendía, que reza muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, nació en un hotel de Acapulco, México, donde el escritor pasaba unas vacaciones. El párrafo inicial figura como un homenaje al escritor Juan Rulfo, pues la frase es muy semejante a una que el mexicano usó en Pedro Páramo. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. Para seguir con esto tenemos sus premios y reconocimientos. En 1956 recibió el premio Javier Villaurrutia. En 1970 logró el Premio Nacional de las Letras. El 9 de julio de 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Durante 1983 le concedieron el Premio Príncipe de Asturias en España. Finalmente, Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986 a causa de enfisema pulmonar. Y para finalmente darle un buen toque final a este podcast, tenemos un fragmento de la voz de Juan Rulfo. Por ahora quisiera leerles uno de los más breves, quizá, que aparentemente no dice nada, pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio y a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo. Se llama No oyes ladrar a los perros. Y eso fue todo.